Hola estudiantes, profesores, colegas, amantes de la matemática y la tecnología, seguidores en este barrio global. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Matemáticas de Ciprián y algo más. Esta clase de video tutorial es la continuación del solucionario de los ejercicios y problemas de selección múltiple contenidos en la guía de estudio del College Board actualizada 2020-21. En la primera parte, cuyo link dejamos arriba, abordamos aspectos generales y la solución bien explicada del problema 1. Vamos al problema 2. Guía PAA, problema 2. Este problema nos dice que la solución de la desigualdad, valor absoluto de x más 2 menor o igual que 4 es, y me dan las 4 opciones A, B, C, D, pero cada una de las opciones es a su vez una desigualdad, pero esta desigualdad representa cada una el conjunto solución de esta inecuación, que es como debería decir aquí, no desigualdad simple, sino inecuación. La solución de la inecuación, valor absoluto de x más 2 menor o igual que 4 es. Entonces aquí lo que me indica es que la solución de una inecuación es un conjunto de números, un conjunto de valores. En este caso, entre dos números establecidos que se conocen como extremos, entre el 6 negativo y el 6. El conjunto de todos los números enteros o reales o racionales, en este caso de la PA, son números reales, como lo dice su instructivo. Entonces, tengo aquí una opción, otra opción, otra opción. No puedo adivinar cómo sería esto si no realizo los cálculos correspondientes. Antes que nada, debes refrescar lo que es el valor absoluto de una cantidad. El valor absoluto de una cantidad aplicada es el resultado o de una cantidad positiva o de una cantidad negativa, o sea, de x más 2 positivo o de x más 2 negativo, ese es el resultado del valor absoluto. Si yo voy a considerar el resultado para resolver esta inecuación, debo entonces aplicar esa definición. X más 2, valor absoluto, pudiera ser que x más 2 sea un valor positivo. Resalté aquí poniéndole el valor, el signo positivo, para que se entienda mejor lo que estoy explicando. Pero también pudiera ser que lo tome desde el negativo, o sea, del valor negativo de ese x más 2. Eso sería entonces lo que yo debería considerar para resolver esta inecuación, porque si considero no tendría suficiente fundamento, porque este es el valor absoluto de lo que me están hablando. Luego vamos a ver si es positivo. Sabemos que esto al multiplicarlo por el módulo de la multiplicación, que es el 1, queda igual, porque no lo altera, es el elemento neutro de la multiplicación, el 1. Así que quedaría que x más 2 menor o igual que 4. Cuando cuando está negativo, entonces quiere decir que esto sería menos x negativo y menos 2, menor que 4 negativo. Pero a mí me interesa tener esto positivo de una vez. Lo dejo así y multiplico por 1 negativo. 1 negativo por 1 negativo me da 1 positivo, me sale igual que si fuera la anterior, x más 2. Pero el 4 estoy multiplicando por 1 negativo, saldría 4 negativo. Así que este sería el resultado de esta expresión, x más 2 mayor o igual que 4 negativo. ¿Qué se observa al escribir este resultado? Lo que observamos es que la desigualdad cambió de sentido. ¿Y en qué se fundamenta que haya cambiado de sentido este resultado al multiplicar por menos 1? Hay una propiedad de la desigualdad
que se llama propiedad multiplicativa de una desigualdad por un número negativo, y expresa esa propiedad de que al multiplicar por un número negativo una desigualdad, el resultado es, en términos de multiplicación, igual, pero en términos de la desigualdad cambia el sentido. Eso se llama propiedad multiplicativa de la desigualdad por un número entero negativo. Entonces, aplicando eso, es que aparece esto que voy a señalar ahora. El cambio de menor o igual por mayor o igual. Pruébalo con dos cantidades negativas y multiplícalo por un número negativo cualquiera y verás que el resultado no es del mismo sentido de la igualdad. Por ejemplo, se lo dejo a ustedes para que se creen un ejemplo y maduren mejor este tipo de situación que se da aquí, que está fundamentado en la propiedad multiplicativa de la desigualdad por un número entero negativo. Ahora puedo usar dos caminos. Pudiera ser que haga una conjunción con estas dos y cree lo que es una expresión como esta, donde la x, o en este caso x más 2, sería el centro de este intervalo. Así se dice, intervalo, no se dice intervalo. El intervalo, en este caso, es un intervalo acotado, porque tiene extremos. En este caso, el 6 negativo, 6 positivo y los demás. Bueno, vamos a hacer una fusión, una unión, una conjunción con estas dos expresiones, y sería esta: x más 2 menor o igual que 4, x más 2 mayor o igual que 4 negativo. Observen ustedes que al leer una desigualdad, un intervalo, lo leo desde el medio hacia los laterales. Puedo usar uno u otro en cualquier orden, pero debe ser del medio hacia los laterales. Si lo leo de izquierda a derecha, no es que esté mal, pero no se interpreta lo que estoy diciendo, porque voy a decir 4 negativo menor o igual que x más 2, x más 2 menor o igual que 4. O sea, la interpretación que este es el sujeto de esa oración, x más 2, entonces menor o igual que 4, x más 2 mayor o igual que 4 negativo. Ahí el centro de esta expresión es x más 2. Bueno, puedo seguir entonces el camino de despejar la x desde aquí aplicando las propiedades correspondientes, y eso quedaría de esta forma: sumo 2 negativo aquí y me daría 0, le sumo el 0 a la x y me daría x. Sumo 2 negativo aquí y una cantidad positiva y una negativa se restan, 4 menos 2 me daría 2. Sumo 2 negativo aquí, entonces 4 negativo más 2 negativo, recuerden que se suman los valores absolutos y se hace corresponder con la clase común. No dije el signo, dije la clase, porque el signo es solo un componente del símbolo que sirve para representar un número entero. Así que tendría x menor o igual que 2, x mayor o igual que 6. Para no hacer tan largo este video, esta explicación, dejaré aquí para que ustedes puedan parar el video y ver ese proceso que me genera esta expresión. Así que con esto ya tengo un resultado. Me voy a las opciones y veo que no es la A, observo la B y observo el resultado. Exactamente, es la B, la opción correcta. La respuesta correcta es la B. Pero obtuve algún punto ya, por eso. Igual que en el primero, no me voy a cansar de repetir que hasta aquí no se ha logrado nada de puntaje, que es una de las fallas con que el estudiante ha tenido algún fracaso. Hace todo su trabajo bien, pero entonces ahí lo dejo. Puede resaltar la opción B, que es la correcta, y no tiene un punto. No te has ganado ni un centavo, ni un carajo tiene por esto.
Así que debes buscar la hoja de respuesta. Todavía tú escribes todo lo que dijiste ahí y no va a tener nada. Entonces hay que buscar la hoja de respuesta. Sin embargo, yo voy a hacer otro enfoque, no fundiéndola, para repetir el ejercicio ahora con otro enfoque. Tengo aquí todo lo anterior. Fíjense que voy a repetir lo anterior, pero ahora no voy a fundir, no voy a unir, no voy a establecer una unión de estas dos, una conjunción de estas dos, sino que la voy a trabajar por separado. Todavía sí, hago señalamiento de lo que ocurre aquí. Y ahora, entonces, trabajo esta parte separada, x más 2 menor o igual que 4. Le aplico todo el proceso de despejar la x y llego a esta expresión que es x menor o igual que 2. Asimismo tomo esta otra expresión, la segunda expresión, al aplicar tomar en consideración el valor negativo de la expresión entre las barras de valor absoluto, y también hago el proceso a ver a dónde llego. Hago el proceso y llego a que x es mayor o igual que 6 negativo. Aquí al final entonces sí hago la conjunción y tendría la expresión de que el resultado es x menor o igual que 2, x mayor o igual que 6 negativo, que es la b aquí. Entonces, todavía habiendo hecho doble trabajo y haciéndolo de dos formas distintas, no me han dado un solo punto, no me he ganado un solo punto. Todavía escribo una solución con palabras y la detallo y todavía no he ganado un solo punto. No tengo ni un carajo para ganancia. Por tanto, debo ir a la hoja de respuesta y ahí es cuando yo voy a generar un puntaje a mi ejercicio 2. Resalto la B con el lápiz número 2 que se le entrega sin desbordarme, en fin, con todas las indicaciones que he dado en los ejercicios anteriores. Ahora sí, ahora tú tienes de 20 a 40 puntos por el ejercicio, 20, 25, 30, 35, 40 puntos, porque ya diste la respuesta correcta. No importa que tú hayas logrado tener la respuesta correcta, si no la pones bien en tu hoja de respuestas, no te genera ningún puntaje. Continuamos. Guía PA, problema número 3. Vamos a ver el problema número 3. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es equivalente a la frase la suma de 6p y 3 es igual al producto de p y 2/3? Es un problema sencillo donde hay que traducir al lenguaje matemático, al lenguaje simbólico, una frase que está en el lenguaje ordinario o parte del lenguaje ordinario. Todavía se le facilita más porque hay una parte que está en el lenguaje simbólico. No tengo que hacer estas expresiones. La suma de 6p y 3, simple. Yo conozco en el vocabulario el símbolo de la suma, el símbolo de la operación de sumar, y nada más tendría que ponerlo entre los dos sumandos. Y quedaría esto así, 6p más 3. Esa es la primera parte. La otra parte es el producto de p y 2/3. El producto sabemos que es el resultado de la multiplicación. La multiplicación tiene un resultado que se llama producto. Entonces, me dicen aquí la multiplicación entonces de p y 2/3. Puedo tomar que ya están simbolizados los dos multiplicando y multiplicador y poner el signo de multiplicación de producto entre ellos y ya tengo la frase hecha. P por 2/3. Sin embargo, esta expresión resulta un poco, poco agradable y se ha propuesto una igualdad por notación, es decir, otra forma de expresar esto de la multiplicación. Y se sugiere que la constante debe estar delante y la variable a continuación. O sea, esta es la que se llama constante,
el número debe ponerse delante y la variable a continuación. Prescindir el signo de multiplicación como que está expresado ahí. Cuando yo veo 2/3 P, tengo que leer 2/3 por P, o debo entender que ahí dice 2/3 por P, que es una multiplicación. Si quisiera tomarlo en consideración eso, entonces ya sé. Me faltaría este símbolo, es igual a. Entonces, escribiría la expresión con la igualdad completa y ya está la expresión dada. Aquí ya tengo la expresión que sugiere esto que debe aparecer en las opciones. Cuando voy a las opciones, y esto es frecuente en los problemas de la PAA, tú no encuentras la respuesta calculada que has encontrado. No está aquí en ninguna de ellas. Es que no aparece. Puede ser. Pero como se revisa esto también, uno debe presumir de que sí, que hay una respuesta aquí y que ha sido esta respuesta que yo encontré transformada en otra expresión equivalente. Cuando me doy cuenta y veo todas las expresiones, me doy cuenta que la B es exactamente esta, pero se le aplicó una operación que es la indirecta de la multiplicación. La multiplicación tiene una operación inversa y una operación indirecta. Indirecta es cuando yo logro los factores que aparecen aquí inmersos en esta expresión. ¿Cuáles factores? Factor común de 6 y 3 para sacar mediante lo que se llama factorización un factor común y dar una expresión más elegante quizás, o que sea conveniente para lo que la voy a utilizar. Así que voy a usar el 3 como factor común de 6 y de 3, y entonces nada más tendría que dividir entre cada término de esto entre 3. 6P entre 3 me da 2. 6 entre 2 me da 2P. Y por otro lado, suma, lo escribo y escribo 3 entre 3 a 1. Entonces esta expresión 3, 2P más 1 es esta misma expresión que conseguí en principio y que me completa la respuesta que tengo aquí. Y que entonces ahora sí la puedo escribir. 3 por 2P más 1 es igual a 2/3 de P, que es la opción B de este ejercicio. Con eso se soluciona. Voy a repetir la misma letanía de que usted no ha conseguido nada todavía, si deja eso así, y si selecciona la B no ha conseguido nada, que debe ir a la hoja de respuesta y ahí señalar cuál es el resultado de este problema. ¿Cómo obtengo eso? Aquí está el problema 3. En la hoja de respuesta sería buscar en el 3 la opción B, que fue la que calculé y me dio bien, y hago todo el proceso para entonces sí merecer, cuando el escáner lea esto, que no va a leer nada de estos detalles que yo puse aquí, sino va a leer esto nada más. Es una máquina, lee eso, si no lo hizo bien, ya terminó ahí y no tiene un punto. Pues bien, vamos a la guía PA y saquemos el problema número 4. El problema número 4 me dice: la suma de las puntuaciones de Carlos y Ana en un examen es 126. Si la puntuación de Ana fue 3 más, o sea, 3 puntos más que el doble de la de Carlos, ¿cuál fue la puntuación de Ana en el examen? Parece como que me están diciendo ya la puntuación de Ana, pero me están diciendo la puntuación de Ana en función de la puntuación que tenga Carlos. Por tanto, el problema consiste en hallar la puntuación de Carlos. Hallar la puntuación de Carlos porque yo sé cuál es la de Ana cuando tenga la de Carlos. Entonces aquí me dan 4 opciones, no hay ninguna pista que yo pueda decir sí es esta, sí es aquella, sí es la otra. Tengo que hacer cálculos.
Entonces aquí está la misma situación algebraica de expresar una expresión del lenguaje ordinario al lenguaje matemático. Aquí debo entonces tener en cuenta que cuando las variables no están definidas, yo debo definirlas. Hay una variable que se llama puntuaciones de Carlos y puntuación de Ana. Entonces eso yo tengo que identificarlo. Eso es lo primero que debo hacer cuando se trata de traducir al lenguaje matemático, al lenguaje simbólico, una expresión del lenguaje ordinario, del lenguaje común, del lenguaje vulgar, como dicen los matemáticos. De la suma ya yo sé que en mi vocabulario está el signo de suma, lo que no sé es las puntuaciones de Carlos y puntuaciones de Ana. Eso lo puedo hacer como yo quiera. Eso me da la ganario el asignarle una letra a esta variable. Entonces yo voy a asignarle una letra aplicando el principio de conveniencia. Poner una letra que me dé a entender que estoy hablando de puntuación de Carlos. La letra C voy a tomarla para que signifique puntuación de Carlos en un examen. Las puntuaciones de Carlos en un examen. O puntuación. Entonces C, estos dos puntos se leen significa. En matemáticas esos dos puntos tienen varias formas de lectura. En este caso es C significa puntuación de Carlos en un examen. Asimismo hago con Ana y le doy la letra A. A significa puntuaciones de Ana en un examen. Observen ustedes que yo puedo utilizar cualquier letra. Esa me da la ganario. ¿Entendido? Entonces ya con esto ya definido, sí yo puedo escribir esta expresión. La suma de las puntuaciones de Carlos y Ana es 126. Conozco en el vocabulario este signo que es igual a y conozco el signo de la suma, por lo cual es fácil la expresión. C más A igual a 126. La otra está prácticamente definida. A es igual a 3 puntos, no pongo puntos, sino 3 más en mi vocabulario lo busco y es sumar, más que el doble de la de Carlos. El doble de la de Carlos sería 2 veces la de Carlos, o sea, multiplico el 2 por el valor de la puntuación de Carlos y quedaría esta expresión. A es igual a 3 más 2C. Ya tengo dos ecuaciones. Parece ser que se me formó un sistema y de hecho se ha formado. Hay dos variables, A y C, y hay dos ecuaciones. Y de paso, las variables tienen el mismo valor tanto en la primera ecuación como en la segunda. O sea, son simultáneas, ecuaciones simultáneas. Y son de primer grado porque tanto la A como la C tienen exponente 1 que no se marca. Así que tengo un sistema de ecuaciones simultáneas con dos variables. O sea, dos ecuaciones con dos variables. Sin embargo, observo de una vez que una de las variables ya está definida, que es la A. Entonces, el método que me sugiere la propia situación del problema es que lo haga por sustitución. ¿Cómo? Sustituyendo el valor de A que hay en la segunda ecuación en la primera. Eso es lo que se llama el método de sustitución. En otros casos tengo que despejar la variable. Aquí aparece despejada, entonces voy a aprovechar eso para usar el método de sustitución. Recuerden que hay dos métodos que se unen a este, llamados métodos de supresión o métodos de eliminación. Entonces, hay el método de suma, sumar las dos ecuaciones, o el método de igualación, que es despejar la A también aquí y hacer la igualdad de las expresiones que resultan aplicando el teorema de Euclides, que dice que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Así que tendríamos ahora que hacer el método de sustitución. De una vez voy a aprovechar esto. Entonces tendría esta expresión de esta manera: C más
A, pero A es de aquí que la tomo, 3 más 2C, igual a 126. Resuelvo esto despejando la variable en esta ecuación sin hacer magias, es decir, sin poner los números a caminar, ni nada de eso. Entonces, lo que me indica aquí es que realice las operaciones indicadas en cada uno de los miembros. Aquí está una operación que es de suma de una C con 2C serían 3C. Primera operación que realizo y me da 3C más 3 igual a 126. Sin embargo, todavía la variable está afectada por un elemento que se le suma y por un elemento que se le multiplica. En el despeje se da contrario a lo que se hace en el resultado de las operaciones, que primero va la multiplicación y después la suma, o primero va la potenciación, después la multiplicación y después la suma. No, aquí es al revés, porque es dando reversa, hacia atrás que voy. Entonces aquí primero voy a despejar el aditivo, el que está sumando. ¿Cómo yo le doy anulación a este 3 sin alterar esta igualdad? Sumándole su opuesto. Si le sumo el opuesto me va a dar 0 y al anularse esto me quedaría 3C. Pero para que sea esto manteniendo su valor de verdad, debo hacer lo mismo que hice de este lado en este lado y le sumo también 3 negativos. Así mantengo el equilibrio. Eso lo digo porque como veo tantos videos donde aparece un disque profesor hablando de que el 3 pasó para este lado con signo contrario, que es un tremendo disparate. Fíjense todo el proceso que hay que seguir y llego a que C es igual a 41. O sea, haciendo este proceso, lo pongo por aquí en una nube para que ustedes se den cuenta, que lo vean con detenimiento, paren el video y analicen esto para que vean por qué C es igual a 41. Inmediatamente veo el resultado y me pregunto, ¿y eso es lo que me están preguntando? No, ¿cuál fue la puntuación de Ana en el examen? Oh, pero que en la puntuación de Ana me la han dado de que es igual a 3 más 2 veces la puntuación de Carlos. Entonces yo nada más tengo que partir de aquí y hacer la sustitución correspondiente. Voy a tomar esto y voy a hacer la sustitución correspondiente. ¿Ven? ¿Qué hago? Que sustituí el C por el 41 que obtuve aquí y ya tengo esta expresión. A es igual a 3 más 2 por 41. 2 por 41 son 82, 82 más 3 son 85 y esa es la respuesta. Sigo con mi letanía. Después de haber hecho todo esto, merezco muchos puntos, merezco los 40 que vale ese ítem, pero no tengo nada todavía, no he logrado nada, porque todavía voy a la respuesta que es la A, la D, todavía voy a la D, que es la opción correcta, y no tengo un solo punto. Así que todavía la escribo y le explico al profesor y todo, eso no lo lee nadie, así que eso no se va a hacer en la prueba. Yo lo estoy haciendo aquí para explicar y para una mejor comprensión de estos ejercicios. Voy al ejercicio 4, que es el que estábamos tratando, veo que tengo la opción D y la selecciono aquí como ya he explicado anteriormente. Ahora es cuando tengo de 20 a 40 puntos por este ejercicio. Entonces, vamos al problema 5. Dice guía PA, problema 5. Este problema 5 es uno de los problemas nuevos, al igual que el anterior que habla de las inecuaciones. Entonces, este es uno de los problemas nuevos que hay en la PA. La interpretación de gráficas, de acuerdo a esa interpretación, hacer una clasificación o establecer un punto, en fin, en este caso es con la gráfica interpretar qué tipo de función es que se está describiendo en estas gráficas. ¿Qué tipo de función es cuando tengo una gráfica? Entonces me preguntan función creciente. Tendría que repasar un poco lo que son las funciones.
Solo le diré que una función es un conjunto de pares ordenados donde no se repite el primer componente de ninguno de los pares. Es decir, es un conjunto de valores donde un valor depende de otro. Por eso hay una variable dependiente y una variable independiente. Como son puntos referidos a un sistema, donde en el sistema se le llama X a un eje horizontal creado por Renato Descartes, por eso se le llama sistema cartesiano. Entonces aquí tendríamos un eje horizontal donde escribiría los valores que hay de referencia desde el punto determinado al eje de las Y, al que está vertical. Y hay un valor que es desde el punto al eje de las X. Se llama a eso, ese par ordenado tiene un nombre especial que se llama coordenada. Y las coordenadas son como par 2. Uno, que es el primer valor, como es par ordenado, siempre será el primero, fijo. El valor X, que se conoce como abscisa. Y el otro valor, el segundo valor, es el que corresponde o que se mide en el eje Y, por tanto se le llama Y. Se le llama Y, aunque es la distancia desde el punto al eje X, pero se mide en el eje Y. Entonces tengo dos pares, uno es X y el otro es Y. Por tanto aquí, eso lo vamos a aplicar ahorita en otro de los problemas que veremos más tarde en la segunda parte de este video. Así que tenemos aquí la situación de determinar el valor, la función, qué tipo de función es, si crece para todo valor de X. Entonces, observo aquí, por simple observación, me doy cuenta que esta no es, porque es ondulante. Hay valores que aumenta el valor de X, pero disminuye el valor de Y, por ejemplo aquí. En este punto me doy cuenta que aquí era más alto que aquí, y sin embargo X aumentó. Por tanto, no es ese. Este se descarta de en plano porque va desde un inicio a otro inicio, lo que quiere decir que aumentó en algunos tramos, disminuyó en otros y tuvo un comportamiento un poco zigzagueante. Este tampoco, porque cuando veo que tiene un valor aquí, digamos, de 1, mira el valor que tiene la función, o sea, la gráfica es lo que llamamos la función, está por un valor alto de Y. Por tanto, cuando disminuye, cuando sigue aumentando, la función disminuye, no es creciente. Para que sea creciente debemos recordar la definición de función creciente. Es aquella que la función aumenta cuando la variable independiente aumenta, es decir, Y aumenta cuando X aumenta, y Y disminuye cuando X disminuye. Así que tenemos esta descartada y esta también, nos queda nada más que esta. Si la analizamos sabemos que hay una respuesta correcta, ya descartamos 3, y aquí por supresión, por reducción al absurdo, hemos logrado la respuesta correcta. Pero analicémosla. Vemos aquí que el valor es negativo, pero cuando va aumentando, esta también va aumentando. O sea que la función aumenta cuando X aumenta. Definitivamente es la respuesta D. Aquí no hay que hacer ningún análisis, sino hacer observaciones. Por eso la solución del problema aquí la dejé vacía. Entonces, aquí, como ya he dicho, explico qué hice y tengo ahora la definitiva, ¿no? Que es ir a la hoja de respuestas y elegir la opción que encontré, que es esta, la opción D. Entonces, en el problema 5, resalto, relleno el círculo que corresponde a la D y ya tengo los 20, 30, 40 puntos que se le asigna a cada ítem en la prueba PAA. Esto es por ahora, en esta primera parte. Les espero en la segunda parte de esta serie. Vamos a convertir esto en una serie de videos donde estarán esperándolo por horas cada día.
Así que les pido que si les gustó, le den un me gusta, suscríbase a mi canal si no se ha suscrito. Matemáticas de Ciprián y algo más. Hasta la próxima.